Bueno, quiero iniciar la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas agradeciéndole a la presidenta del Consejo de Bogotá, María Fernanda, por agendarlo pues en este día, al presidente de la Comisión de Gobierno, Julián Sastoque, y los concejales que están presentes aquí en el recinto. Creo que eso es también una muestra de interés y compromiso con un tema tan importante. Quiero pues partir de hacerle un reconocimiento a las organizaciones indígenas que han hecho un trabajo internacional en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Cuando por primera vez fueron a Naciones Unidas, no hubo ni siquiera espacio para entrar. A esos primeros les tiraron la puerta en la cara y fueron más de 4 décadas de trabajo sostenido, de un trabajo internacional para que hasta en el año 2007 se declararan los derechos de los pueblos indígenas. Allí se sometió a votación, 4 países no estuvieron de acuerdo, 11 se abstuvieron, de esos 11 estuvo Colombia y todos los demás aprobaron los derechos. Quiero simplemente centrarme tal vez en el derecho donde yo pienso se sintetiza la lucha histórica de los pueblos indígenas y tiene que ver con la libre autodeterminación de los pueblos. Esta declaración, por supuesto, hace parte hoy del bloque de constitucionalidad. También tenemos a nivel internacional el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se ratificó en Colombia mediante Ley 21, que también hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, creo que el papel de las mujeres indígenas en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, esto no ha sido una concesión de los gobiernos y de los estados, ha sido más bien la constancia de los pueblos por avanzar de manera progresiva en el reconocimiento, en la materialización de sus derechos, de un trabajo juicioso, técnico. No es el techo, pero es el piso. Muy importante. Y creo que estamos conmemorando también 30 años de la Constitución política. Por eso quisiera pues también aprovechar que son los 10 años de las políticas públicas de la diversidad étnica en el Distrito Capital. Creo que es el ejercicio más juicioso para llevar esos sueños constituyentes de una nación multiétnica y pluricultural a políticas públicas, que es un avance en la materialización de los mismos. Entonces quiero pues ilustrar básicamente, voy a pedir que presentemos las diapositivas para que nos hagamos una idea. La Constitución Política de 1991 es el mayor consenso social en nuestra vida republicana. Allí por primera vez se lograron 18 artículos para el caso de las comunidades indígenas y 21 artículos para la diversidad étnica. Voy a simplemente enunciarlos porque creo que todos en este país somos actores valiosos para que estos sueños constituyentes, este Estado social de derecho y los derechos humanos se materialicen, incluyendo, por supuesto, los de la diversidad étnica. Entonces tenemos reconocimiento de la identidad a la diversidad étnica y cultural de la nación y deber de protegerla. Artículos 7, 8, 10, 68, 70 y 96. Derechos territoriales al gobierno propio y a la autonomía, entidades territoriales y autoridades propias. Artículos 63, 246, 286, 287, 329 y 330. Reconocimiento de la riqueza arqueológica y derechos especiales sobre esos patrimonios culturales, artículo 72. Derecho a la participación política, artículos 171 y 176. Derecho a participar en los ingresos de la nación, artículo 356 y 357. Bloque de constitucionalidad, artículo 93.
El convenio 169 de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado y ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, derecho a la participación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Convenio sobre la diversidad biológica de 1992, reconoce la importancia de los saberes tradicionales en la conservación de la diversidad biológica. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, 2007. Tiene un importante derecho a la no discriminación, de autonomía, autogobierno, de libre determinación. Y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016 de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Tiene un derecho muy importante que es el derecho a la no asimilación y, por supuesto, prevenir el exterminio y el genocidio. Me parece muy importante que honremos esos mandatos y esos llamados constitucionales y sobre todo nuestros acuerdos aquí en el Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá ha sido pionero en darle un debate a lo que significa plasmar esto en unos lineamientos de política pública. Entonces quiero hacer un recorderis, no sé si tal vez los concejales del Polo que en ese momento me acompañaron, saben que aquí en este Consejo de Bogotá lo discutimos, no solamente el marco normativo, sino la importancia que tenía para una ciudad de derechos y diversa como la nuestra avanzar en políticas públicas diferenciales. En ese momento era alcalde Lucho Garzón y creo que es un precedente importante porque quisiera invitarlos a que trabajáramos en la progresividad de los derechos. No puede haber regresividad, porque como vamos a verlo en el debate en adelante, me voy a centrar en demostrar cómo en vez de avanzar en la materialización de los derechos estamos regresando. Entonces, por ejemplo, tenemos en materia de política pública de la diversidad étnica en el Distrito Capital, yo creo que somos la ciudad pionera en eso en el país, pero esto son avances formales. Tenemos que mirar las dificultades que hay en la materialización de los mismos. Entonces, acuerdos de Bogotá. Y creo que es importante entender que es un acuerdo de ciudad que tiene superior jerarquía sobre los decretos. Es decir, son lineamientos que deben atenderse. Acuerdo 175 del 28 del 2005, por el cual se establecen los lineamientos de la política pública para la población afrodescendiente residente en Bogotá y se dictan otras disposiciones. Decreto 151 del 2008, mediante el cual se adoptan esos lineamientos de política pública distrital y el Plan Integral de Acciones Afirmativas para el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de los afrodescendientes residentes en Bogotá para el periodo 2008-2016. ¿Qué quiere decir? Aquí dimos un debate normativo, político y nos pusimos de acuerdo todas las bancadas y ya es acuerdo, hay unos lineamientos. Esos lineamientos se plasmaron en una política pública construida con la gente, además, y ya cumplen 10 años y se deben reformular. Pero miremos también el tema del acuerdo 359 del año 2008. Yo quiero llamar la atención sobre la importancia de recordar cómo se construyeron esos acuerdos, porque creo que había una amplia participación. Por ejemplo, en el decreto 543 del 2011, por el cual se adopta la política pública de los indígenas según cifras del Instituto IDEPAC, en ese momento participaron de manera directa 6.500 indígenas en la ciudad de Bogotá. Hicimos talleres, comunidad por comunidad, asambleas. Quiero resaltar que se hicieron el primero, el segundo encuentro de pueblos indígenas en el Distrito Capital. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es necesario revisar cómo ha sido el relacionamiento del distrito con los pueblos y comunidades indígenas, cómo se han construido estos acuerdos. Y esto tiene que ver
pues realmente con garantizar el derecho a la consulta previa, como lo establecía el lineamiento. Esto no es una concesión de buena voluntad, sea un gobierno de izquierda, de derecha, de centro. Creo que todos tenemos el llamado constitucional a respetar los derechos humanos, a respetar los derechos de la diversidad. Esto no puede ser una concesión y creo que hay avances jurisprudenciales muy importantes en reconocer que el sujeto colectivo, que este es un tema importante en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, es decir, son sujetos colectivos de derecho. La Corte ha venido haciendo desarrollo en la comunidad como sujeto colectivo de derecho. También tenemos el decreto 554 del 2011, por el cual se adopta la política pública distrital para el reconocimiento de la diversidad cultural, la garantía y protección y restablecimiento de los derechos de la población raizal de Bogotá, y se dictan otras disposiciones. Está el decreto 582 de 2011, por el cual se adopta la política pública distrital para el grupo étnico rom en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. En ese sentido, quiero centrarme en 7 aspectos en el marco de este debate. El primero, que tiene que ver con el sistema de información, indicadores. Un tema que tenía el acuerdo 359 es que teníamos que tener una manera de hacerle seguimiento a la implementación de las políticas públicas, una línea base, una caracterización. Entonces, a mí me llama mucho la atención que hoy, cuando pregunto dónde está la información, tengamos allí dificultad. Segundo, el tema presupuestal. Una garantía de la implementación de estas políticas públicas es el presupuesto, por supuesto, pero también una garantía del artículo 66 que incluimos en el marco de este plan de desarrollo. Por eso defendimos el trazador presupuestal, artículo 54. Arquitectura institucional. Un tema importante de estos acuerdos era que debía hacerse una adecuación institucional para poder implementar estas políticas públicas. Vamos a ver cómo estamos en ese tema. Cuarto tema, territorio y hábitat. Ya habíamos avanzado en el patrimonio inmaterial de los pueblos como base del ordenamiento territorio. Hay que ver cómo lo está viendo planeación. Está en nuestro marco normativo, está en los acuerdos de la ciudad. Van a traer el POT. Ojalá este proceso honre el derecho a la consulta, lo que significa reconocer que en la ciudad existen diferentes formas de entender y de habitar este territorio. Y por supuesto, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de mujer, género, familia y generación, que creo que es una deuda de estas políticas públicas. En estos 10 años, las grandes ausentes han sido las mujeres indígenas y también de la diversidad étnica, algo que tratamos de subsanar en el marco del debate de este plan de desarrollo. Y también, por supuesto, de género, familia y generación, los niños, los jóvenes, cómo van a participar también, que esto tiene que ver con una participación incidente. Y por supuesto, el tema de paz y víctimas. En Bogotá, de cada 10 indígenas, 7 son víctimas del conflicto armado. Existe también un compendio normativo, pues, que nos plantean los retos. Entonces, quisiera, pues, empezar, digamos, por enunciar el primer tema, que tiene que ver con el sistema de información. De acuerdo, pues, a la información que ustedes me han hecho llegar. Miremos el tema paz y víctimas de la diversidad étnica. Este fue un debate liderando todos que en el caso de la población en Vera llevé a cabo y prioricé en un ejercicio pasado. Nos hablamos. Bueno, Yar, muchas gracias. Quisiera referirme a 3 hechos muy concretos. A pesar de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la constitución de una paz estable y duradera, que por primera vez en la historia incluye un enfoque étnico, un capítulo étnico, esto es novedoso, esto no ha pasado en ninguna otra parte del mundo, pero pasó aquí. Y pasó aquí
porque las organizaciones de la diversidad étnica hasta el último día estaban luchando porque se reconociera pues el continuum de violencias históricas y las afectaciones desproporcionadas del conflicto armado. Dentro de ese capítulo étnico, pues me parece que hay un plan marco de implementación. Hemos dado un paso en incluir un capítulo étnico, sin embargo, yo creo que en cabeza el cumplimiento del mismo se ha desplegado las acciones institucionales para garantizar de manera real y efectiva procesos de reparación y no repetición que se traduzcan en realidades de paz palpable para los pueblos y comunidades en sus territorios. Esto tiene relevancia en el marco de los diferentes pueblos y comunidades étnicas quienes sufren diferentes fenómenos victimizantes y por lo tanto las afectaciones que sufren atienden y deben atender un enfoque diferencial que den cuenta de la violencia de todo orden, incluyendo la violencia interseccional. En este aspecto es necesario entender los diferentes autos que ha proferido la Corte Constitucional, por ejemplo, el auto 004 del 2009. El estado de cosas que supone para los pueblos indígenas el conflicto armado interno y en la actualidad la Comisión de la Verdad ha señalado, entre otras cosas, que de los 115 pueblos indígenas reconocidos en nuestro país, 68 se encuentran en grave situación y riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado. De esos, 35 pueblos están en mayor riesgo de desaparecer. La mayoría de ellos provienen de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Y en Colombia, pues tenemos unas cifras muy preocupantes, pues que dan cuenta de esta crítica realidad. 384.886 víctimas indígenas, de las 9 millones de víctimas del conflicto armado. Y en el caso de Bogotá, esta temática cobra especial importancia, además de su relevancia constitucional, el entramado del proceso de justicia transicional debido a la naturaleza y el espíritu que pregona el Plan Distrital de Desarrollo y la promesa del gobierno distrital de no fallarle a las víctimas ni a la paz. Se encuentra en la ciudad de Bogotá el 58% de la población indígena, 11.125 personas, el 50% de la población afrodescendiente, víctimas del conflicto, 33.687 personas y el 20% de la población ron es víctima del conflicto armado. Lo anterior con cifras del Registro Único de Víctimas a corto del 30 de junio del 2021. Esta situación no es menor. Estamos hablando de un grupo poblacional de casi 45.000 personas que requieren medidas de reparación como víctimas del conflicto armado, las cuales no se reducen a aquellas de carácter individual, sino también y especialmente a las de naturaleza colectiva. Y aquí quiero hablar, siempre las comunidades étnicas haciendo la incidencia para que el Congreso de la República dejara un artículo transitorio y después se expidieran el decreto 4633, 4634 y 4635 del 2011, que es un mandato pues también legal para que haya el reconocimiento de las afectaciones particulares a estas comunidades, pero también una reparación colectiva a estas comunidades. No obstante, la administración continúa adoptando medidas de manera exclusiva en el marco de la Ley 1448, haciendo énfasis en la oferta institucional y desconociendo las medidas adoptadas en los decretos que he mencionado, los cuales resultan fundamentales en atención a la cosmovisión y los procesos propios de los propios pueblos. Y si tenemos en cuenta todos los elementos que brindó el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en la campaña de la actual alcaldesa, configuran el núcleo para hacer de Bogotá el epicentro de la paz y la reconciliación. A este respecto, encontramos que desde la alta consejería solo se han adoptado instancias de orden participativo, pero no hay alusión a los procesos de reparación concretos ni a la adopción de instrumentos concretos de cara a lo concertado mediante el acuerdo final en el cual el capítulo étnico o punto 6. Esto es una muestra más de un racismo estructural que no atiende la diversidad étnica, que continúa queriendo silenciar las voces de las víctimas en atención al decir de las mayorías, impactando de manera directa la identidad cultural,
pero además desconociendo que son sujetos de especial protección constitucional. Entonces, estamos frente a un desafío de un estado inconstitucional de las cosas, de unos retos de avances formales, pero que no se traducen en políticas públicas, en presupuestos, en diagnósticos, en una arquitectura institucional, en una voluntad política efectiva frente a las víctimas de la diversidad étnica. Las víctimas étnicas siguen esperando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ahora bien, centrémonos en el punto del sistema de la información y la situación de las comunidades. ¿Cómo estamos hoy? Es que después de 10 años de las políticas públicas, Bogotá debería tener un sistema de información indicadores. Entonces, ¿qué tenemos? La población étnicamente diferenciada, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, corresponde a 86.698 personas. Sin embargo, por ejemplo, es necesario mirar claramente las distintas cifras y fuentes que tienen las entidades. Por ejemplo, según el Registro Único de Víctimas, los indígenas son 19.063. Pero en el 2014 se hablaba de 37.622 y en el 2016 de 69.031. En el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se habla de 66.934 desde el DANE, pero según información utilizada por la Secretaría de Planeación, los afrodescendientes son aproximadamente 115.000. Todos estos datos de fuentes oficiales. Y en la misma situación los hermanos afrocolombianos, raizales y palenqueros. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de unas políticas públicas cuando el Estado no tiene consolidado un sistema de información y unas fuentes que se unifiquen? Ahora bien, a propósito del rescate social de la alcaldesa Claudia López, hay que conocer las cifras de la diversidad étnica. Estamos hablando de una población que según cifras presentadas por el DANE en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo se encuentra que en el caso de pueblos indígenas con un porcentaje de 55% en situación de pobreza, es decir, casi el doble del total nacional, y para el caso de la población afrodescendiente en un 37%. Representando 10 puntos porcentuales por encima del total nacional. Cuando hablamos de la necesidad de una política social seria para superar la pobreza y la desigualdad en Bogotá, pues tiene rostro, tiene unas historias de vida que lo padecen en la calle. Ahora bien, los pueblos de la diversidad étnica, según los reportes del Instituto Nacional de Salud, han tenido una afectación importante en el marco del COVID-19. Estamos hablando de 9.929 casos en los pueblos indígenas, de 9.679 casos en la población afrocolombiana, y para los ron o los raizales y palenqueros no podemos determinarlo porque no solo se hace la diferenciación sobre los dos anteriores, es decir, no hay cifras sobre ellos. Entonces, tenemos alrededor de 20.000 personas afectadas por la pandemia dentro de un estado donde ha sido reconocido por la Corte Constitucional el estado de cosas inconstitucional y el riesgo de exterminio físico y cultural. Esto debe implicar el desarrollo de unas medidas excepcionales que protejan a la población. Sin embargo, eso no se evidencia en la información aportada, y por ello los pueblos como los muiscas o los pijados, que fueron los más afectados, han perdido gran parte de su población, 1.773 y 2.233 respectivamente. Ahora bien, no se cuenta con un sistema de información presupuestal ni de avance del indicador, y lo que contienen información muestran una diferencia diametral entre el avance y la ejecución de las acciones. Por ejemplo, en el sector educación, si bien esta matriz es un avance, la información... Perdón, ¿quién está corriendo las diapositivas? Si bien la información no está completa y no puede conocer el nivel de ejecución presupuestal ni el indicador de avance de cada acción,
Se cuentan con indicadores cuantitativos, aunque no completos, de seguimiento y resultados, pero se carecen de indicadores cualitativos reales. En la columna correspondiente se dan una serie de informes y conclusiones, pero no dan cuenta de un acompañamiento y unas conclusiones a nivel de las comunidades y pueblos y población étnicamente diferenciada. Tampoco hay un indicador sobre continuidad de esas acciones en el tiempo, es decir, hay una oferta de acciones, unos porcentajes de su ejecución y avance, pero más allá no se sabe en qué medida estas acciones contribuyen o no. Fueron eficaces, efectivas, suficientes para la población étnicamente diferenciada. Conclusión. Lo que se observa es que no hay un sistema de información claro de la diversidad étnica. No hay estadísticas unificadas. Los datos según los diferentes sectores muestran cifras distintas. Adicionalmente, se carece de un sistema de indicadores de impacto que permitan evaluar la implementación de las políticas públicas. Lo mismo que el artículo 66, que este es un tema más bien del plan de desarrollo. Es decir, se debe construir un sistema de monitoreo, seguimiento, control, que pueda dar cuenta de la composición demográfica, las estadísticas vitales, los acuerdos suscritos, los indicadores, el porcentaje de avance, la asignación presupuestal. A 10 años de las políticas públicas de la diversidad étnica, esto es una vergüenza. Yo formulé unas preguntas muy puntuales y ya vamos a ver ¿Cómo se respondieron? Es una vergüenza esa diferencia tan dramática en las fuentes. Y eso sin entrar a comparar con las cifras que se manejan el nivel nacional y las que manejan las comunidades de la diversidad étnica. Por ello, yo le voy a pedir a la personería, que se supone que es el órgano que vela por los derechos humanos, que atendiendo lo que ordenó la Corte Constitucional en el auto 266 del 2017, que obliga a la realización de caracterizaciones poblacionales, que hasta el momento eso no está en el Distrito Capital y eso hace parte de la discriminación estadística que persiste después de 10 años en el Distrito Capital. ¿Cómo no vamos a tener para reformular las políticas públicas una línea base y una información? Pues eso es lo básico para construir políticas públicas. Ahora bien, miremos el tema de las políticas públicas referente a la adecuación y a la arquitectura institucional. Esto se hizo en base a la información que ustedes me hicieron llegar por entidades de lo que ha sido el avance con respecto al porcentaje de cumplimiento de las acciones concertadas en el marco del artículo 66, Plan de Desarrollo Actual. En el caso de las comunidades afro, dice que se han implementado 48 acciones. En el caso de los palenqueros, 24. En el caso de los rom, 20. En el caso de los indígenas, 37. En el caso de los raizales, 31. Y otras formas, 4 acciones. Total, 164 acciones. 164 acciones con seguimiento. Señor secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, usted sabe que fue un gran esfuerzo tanto de la administración de las comunidades y que hicimos desde el Consejo de Bogotá. ¿Dónde están las 619 restantes? Es decir, es necesario mirar cómo va a implementarse estos acuerdos. 58% de las acciones con porcentaje de avances menores al 50%. Eso con la información que ustedes han reportado. Ahora bien, miremos el tema a nivel local, porque esto tiene que ver con los 15 sectores, pero también con las localidades. Se hizo un esfuerzo bien interesante de tener un artículo equiparable al 66 para 10 localidades. Ahí lo pueden ver ustedes en la gráfica, ¿no? En el caso de Suba, Usaquén, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelo, Bosa, Kennedy, Fontibón. Y es necesario, pues también que a nivel local, que es realmente donde
tenemos alguna presencia significativa de las comunidades, pues se territorialice el trabajo que va a hacer. Entonces, ¿qué quisiera yo llamar la atención? A 30 años de la Constitución Política y a 10 años de las políticas públicas, no han sido expedidos e implementados el CISPI y el CEIP. Los programas de acceso a la educación superior no contemplan una visión integral que incluya elementos como el desarraigo cultural, el acceso a las herramientas pedagógicas, apoyo psicosocial diferencial. 20 personas vinculadas laboralmente a través de la Agencia Pública de Empleo. Un proyecto productivo financiado por valor de 250.000 millones. Incapacidad de dar respuesta a la necesidad de los pueblos en materia de autonomía económica, sostenibilidad de los emprendimientos propios y formación que atienda específicamente a las necesidades de empleabilidad de los pueblos indígenas. Entonces, si bien hay todo un marco normativo internacional, nacional, local, que ya son acuerdos de ciudad, si uno se pone a mirar sector por sector, ¿qué encuentra? Se hace referencia a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la Secretaría de Educación Distrital, pero hasta la fecha no ha sido propiamente implementada por las instituciones de educación distrital, sino que ha sido abordada de forma aislada. Es necesario que no solo se realicen acciones tendientes a promover la inclusión y la no discriminación en los entornos escolares, sino que haya propiamente cátedras interculturales como esta. Solo se hizo referencia a 22 acompañamientos en el año 2020 y 26 en el 2021 para el acceso y permanencia de la población étnicamente en la educación inicial, básica y media, sobre 422 instituciones de educación distrital y 722 sedes. No obstante, ni la información desde el último censo del año 2018 del DANE, ni de las respuestas de las entidades del distrito es posible determinar la población étnica que no tiene acceso a la educación inicial, básica, media, a las instituciones educativas distritales, tampoco los estudiantes pertenecientes a poblaciones étnicas por colegio y por localidad, lo que hace imposible medir la eficacia de las medidas y acciones en materia de enfoque diferencial étnico, educación intercultural y propia en la educación inicial, básica, media y las instituciones educativas distritales. En materia de acceso y permanencia a la educación superior, desde la actual administración distrital, se atiende a través de programas como Jóvenes a la U, Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología Atenea, Fondo de Educación Superior para Todos FES, Fondo de Reparación Víctimas del Conflicto Armado, Fondo de Universidades Públicas, Fondo Ciudad Bolívar para una formación en educación superior para todos. Pero los programas no garantizan ni la cobertura, ni mucho menos es incluyente ni diferenciada. Un ejemplo es que de 20.000 cupos nuevos de educación superior que ofrece la agencia Atenea, en total solo se registran 63 estudiantes indígenas beneficiarios de todos estos programas, como lo informa la Secretaría de Educación Distrital. En el sector salud, no se ha implementado el sistema de salud propia e intercultural. La atención a la población étnica la articulan desde el enfoque poblacional diferencial en el marco del modelo de salud contemplado en el Plan Territorial de Salud y Plan de Desarrollo Distrital. Para los años 2016 y 2020, enuncian las 21 acciones afirmativas encargadas a esta secretaría, pero no dan cuenta si se desarrollaron, tampoco el número de beneficiarios. En este año también nombran en una de las acciones a 2.370 familias beneficiarias realizar acciones interculturales, las cuales en la práctica obedecen acciones desde la salud pública, promocionales y preventivas. Finalmente, a partir de procesos administrativos y financieros se ha logrado a través del Plan de Intervenciones Colectivas el suministro de insumos de medicina ancestral para el desarrollo de las actividades propias de salud. En lo referente a la atención integral en salud, la Secretaría da cuenta que articula desde la Dirección de Provisión de Servicios de Salud en lo concerniente al periodo de las Plan de Acciones Afirmativas, concertó con los pueblos indígenas la acción de construir una guía metodológica que permita orientar las acciones diferenciales para los pueblos indígenas como parte del modelo de atención integral en salud, las rutas integrales en salud,
Los cursos de construcción, socialización, validación desde los procesos de ver y concebir la salud desde estas poblaciones, así como las prácticas propias de la medicina ancestral. Para la protección de la primera infancia se avanza desde la política pública indígena a través de las intervenciones colectivas. Se implementaron acciones desde la estrategia de abordaje diferencial de las familias étnicas con la inclusión de 11 equipos indígenas y la participación de 15 pueblos indígenas para la identificación de riesgos, contención del contagio y promoción de la salud desde un enfoque diferencial. Sector gobierno. El derecho a la participación y a la consulta previa no puede ser eclipsado por las instancias de diálogo. Señor secretario, tengo la impresión, porque no me quisieron facilitar esta información, he tenido que realizar un derecho de insistencia y también una tutela, porque el sujeto de protección es la comunidad. Recordemos que el convenio 169 de la OIT tiene dos postulados fundacionales que giran en torno al mantenimiento y fortalecimiento de las culturas de los pueblos indígenas. Forma de vida, instituciones propias y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que los afectan. El derecho fundamental a la consulta previa salvaguarda la diversidad étnica y cultural protegida mediante el artículo 7º de la Constitución Política. Sin embargo, pareciera que para la administración solo está asociada con los procesos de consulta previa que se adelantan por orden judicial de las obras, proyectos y actividades, como el caso del Plan Parcial El Edén, dejando de lado que las instancias administrativas y legislativas susceptibles de afectar a las comunidades de la diversidad étnica también deben ser objeto de consulta previa. Los espacios de concertación, de toma de decisión y construcción conjunta entre los pueblos indígenas asentados en Bogotá, como los encuentros de pueblos, no han sido garantizados. La falta de adecuación institucional termina visibilizándose en el cumplimiento escaso de los acuerdos. Si ya esto está en el bloque de constitucionalidad, en tratados internacionales, en la Constitución Política, si ya dimos el debate aquí en el Consejo de Bogotá, si ya es acuerdo de la ciudad, si ya está en la política pública, entonces, ¿por qué le sacamos el cuerpo a que las comunidades participen? Mi pregunta, señor secretario, ¿vamos a reformular la política pública garantizando el derecho a la participación de las comunidades o se va a reducir este tema al diálogo con algunos líderes indígenas? Además, ¿no? Como lo manifesté en el marco del debate del artículo 66, aquí hay unos machismos indígenas también. Es que las mujeres somos la mitad de nuestras comunidades y tenemos derecho a participar. Y además tenemos a cargo nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que esa participación yo espero que garantice además el enfoque de mujer, género, familia y generación, y ojalá en la reformulación de las políticas públicas se incluya este enfoque como algo para superar ese acumulado histórico de desigualdad que golpea con mayor dureza además a las mujeres de la diversidad étnica, que tienen que enfrentar los propios machismos y la violencia comunitaria, política, pero además el Estado patriarcal, que terminan por estrangular sus voces. Entonces, eso yo creo que es necesario observarlo. Ahora miremos. Aquí tengo otros sectores sociales como el sector económico de integración social. Puedo proyectar la diapositiva. Lo que veo yo es que hay una incapacidad de dar respuesta a las necesidades y en un enfoque de derecho a atender la diversidad en materia de autonomía económica, sostenibilidad de los emprendimientos propios, formación que atienda específicamente a las necesidades de empleabilidad de los pueblos. Esto termina reproduciendo un esquema donde se segrega la población por pertenencia étnica en la búsqueda de trabajos relacionados con la informalidad o, el peor de los casos, el desempleo. A 10 años de la expedición de la política pública étnica, la administración distrital no ha adelantado un proceso de adecuación institucional. Y lo podemos ver. Y la implementación de indicadores que permita realizar un seguimiento riguroso del cumplimiento de los planes,
programas, estrategias, proyectos, acciones derivadas de cada uno de los 9 caminos de la política pública indígena, así como de los planes de acciones afirmativas de las demás comunidades. Se evidencia una desarticulación institucional a partir de la información suministrada. Las acciones y el presupuesto se ejecutan de manera aislada por las entidades de los diferentes sectores. No hay una interseccionalidad, tampoco hay línea de base o porcentaje de medición del impacto de estas medidas en las comunidades y pueblos étnicos. ¿Dónde están los estudios de impacto? Lo que conlleva un asimilacionismo, precisamente violando un tratado internacional y a un etnocidio estadístico. A esto es lo que le llamamos racismo sistémico, que no es un tema personal, este no es un debate para desconocer lo poco o lo mucho que se ha hecho, sino para que reflexionemos en el marco de los 30 años de la Constitución sobre los desafíos que tenemos para adecuar institucionalmente a estos enfoques. El presupuesto y el trazador presupuestal, en el caso del artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo, son las garantías para el enfoque étnico. ¿Será que en la reformulación de las políticas públicas vamos a subsanar este problema estructural? Porque esto es otra discriminación. Es decir, un avance formal, pero que no tiene unas garantías presupuestales, pues eso se queda en un saludo a la bandera. Una de las partes más significativas de la efectividad de la garantía de los derechos a la participación, consulta y concertación se encuentra en el cumplimiento de los acuerdos en el marco de este artículo 66. Según la información aportada por la Secretaría de Gobierno en cumplimiento del artículo 66 para la vigencia 2020, se contaba con un presupuesto asignado de 2.575.046.605. Sin embargo, se ejecutó, es decir, hay una diferencia del 53%, y en lo que se lleva la vigencia actual, habiendo pasado ya 7 meses, se tenía asignado también un valor y se han ejecutado solo un 14%, es decir, un nivel de ejecución. Llama la atención que al ver los análisis realizados por la Contraloría de Bogotá, no se informan niveles de cumplimiento, asignación, ejecución presupuestal sobre el artículo 66. Es decir, que ni siquiera los órganos de control tienen acceso a esa información. ¿Está aquí la Contraloría presente en este debate? Yo quiero solicitarle de manera muy puntual pueda hacerle seguimiento al artículo 54, que señala que la información del trazador presupuestal se debe remitir a la Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Distrital de Planeación, el Consejo de Bogotá y los organismos de control. ¿A ustedes les ha llegado esta información? Entonces, yo creo que es muy importante, pues, porque sin un presupuesto para darle cumplimiento a los acuerdos que se suscribieron, pues esto es un saludo a la bandera. Miremos la tabla, yo he puesto la tabla allí para conocimiento de todos, que tiene información pública por las diferentes entidades. Nos muestra un porcentaje de cumplimiento del 1% de la política pública para pueblos indígenas. Eso es vergonzoso. Esa situación tiene que llamar la atención no solo de la diversidad étnica. Yo me pregunto, es que ¿dónde están los mecanismos de exigibilidad de esos derechos? ¿Y cuál es el real compromiso de los distintos gobiernos que ha tenido Bogotá? Y yo creo que más que la voluntad política de cada gobierno, estos deberían ser políticas de Estado. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte también ha reportado una información, la dejo aquí para consulta de todos. Sin embargo, creo que Bogotá hoy no cuenta con un trazador presupuestal implementado, se continúa con una multiplicidad de fuentes de información disímiles, pero además hasta el momento se puede evidenciar
que no se ha dado cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 54. Asimismo, no es posible diferenciar claramente la inversión pública para la diversidad étnica. Un tema fundamental, territorio y hábitat. Tal vez es del derecho más importante, por lo menos en el acuerdo 359, el tema territorial era el de principal prioridad de parte de las comunidades. De esta forma, por ejemplo, el enfoque diferencial y poblacional en materia de hábitat y vivienda y la adopción del índice multidimensional de condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los hogares postulados ha dejado de afectar estructuralmente la calidad diferencial cultural de la oferta habitacional para grupos étnicos, entre otras razones por lo costoso que resulta para la administración y las empresas constructoras la singularización de la oferta, en tiempos en que masificar y serializar es mucho más rentable. El reclamo de la singularización habitacional étnica expresada por el camino del territorio de la política pública indígena del decreto 543 del 2011 demanda una oferta de vivienda para grupos étnicos que responda a sus identidades. Se ha querido resolver con la aparición de unidades BIS, con huerta o con el desarrollo urbanístico de propiedades colectivas, pero se persiste en aplazar el necesario debate sobre la gobernanza en el territorio. De fondo, en el Distrito Capital asistimos a la consolidación de una dimensión emergente de lo étnico, la dimensión urbana, cuyo imaginario paisajístico y habitacional no podría seguir correspondiendo a la tradición rural de los resguardos. Eso lo entendemos, no estamos pidiendo esa figura para Bogotá, pero sí es necesario avanzar en esfuerzos estatales por reproducir en las ciudades las condiciones de una red de entornos habitacionales étnicos, logrando obviamente reconocer esta territorialidad emergente y las verdaderas aspiraciones habitacionales de las comunidades. En ese contexto se deberían formular programas habitacionales étnicos que se orienten a reivindicar aspectos estructurantes, una territorialidad emergente de los grupos étnicos urbanos que se caracteriza por las redes de clanes, cuya articulación, fronteras y formas de comunicación resultan invisibles al resto de la población. Un fuerte sentido de arraigo tanto familiar, expresado en la exponencial subdivisión predial, organización en corredores o patios de manzanas y crecimiento en altura de las construcciones como territorial, asociado a la necesidad de tierra para el desarrollo de la medicina ancestral, prácticas de proyecto de los grupos, el uso y gestión de las zonas verdes y reservas ambientales locales. En ambos casos, el sentido de arraigo encuentra limitaciones legales para su desarrollo. Es aquí donde en el marco del POT es sustancial haber surtido estos procesos con las comunidades. Enfoque de mujer, género, familia y generación. Llama la atención la información que nos hace llegar la Secretaría Distrital de la Mujer de un presupuesto que se apropió para desarrollar el enfoque de mujer, género, familia y generación y que sin embargo reporta 0% de ejecución. Esto sería de un impacto importante para las mujeres de la diversidad étnica. Estamos hablando de 44.672, 288.738 pesos. Sin embargo, al día de hoy, pues tiene 0% de ejecución. Es fundamental, entonces, indagar si las acciones desplegadas, más allá de las acciones afirmativas, responden a procesos realmente de avances progresivos en materia de derechos. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Dónde está el impacto? ¿En qué nos basamos para reformular? ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Se va a construir con la gente? Y esto, pues, tiene que ver claramente con el relacionamiento entre el gobierno distrital con las comunidades y pueblos de Bogotá. Evidencio que hay un hermetismo
y que, contrario a fortalecer el derecho a la participación de las comunidades de la diversidad étnica, se ha terminado generando ciudadanos de diferentes categorías. Recordemos que los derechos humanos han ido justamente contra definir ciudadanos de primera y de segunda categoría. Indagamos en nuestro cuestionario sobre la manera en la cual se garantiza la participación y el relacionamiento con las comunidades de la diversidad, pero recibimos respuestas bastante argumentativas, pero con poca claridad. Además de que nos fue negado bajo el argumento de supuestos datos confidenciales las actas correspondientes a cada uno de los espacios desarrollados. ¿No debería ser acaso la información pública, los acuerdos que en el marco del cumplimiento de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 del 1991, los autos de seguimiento de la Corte Constitucional o incluso el mismo Plan Distrital de Desarrollo que se suscribieron con la diversidad étnica, o cuál es el riesgo para la ciudadanía y esta corporación puedan adelantar un ejercicio de control político, como además nos lo ordena el reglamento? Llama la atención, y como autora de los lineamientos de la política pública para los pueblos indígenas en Bogotá, construidos con participación de la comunidad y también en diálogo con el gobierno distrital de ese momento, no debemos permitir que los estratagemas de la administración distrital y las lógicas de contratación terminen generando en realidad escenarios de discriminación entre los mismos pueblos. Hay que preservar la unidad entre la diversidad, de lo contrario estaremos en un grave riesgo. Y eso es porque yo considero que así como se construyó participativamente el Acuerdo 359 y la política pública, se debería reformular también las políticas públicas de la diversidad étnica. Esto no puede ser un COMPES a plumazo sin tener en cuenta la opinión, sin haber una evaluación de impacto de estas políticas públicas en los 10 años. Yo he hecho un cuestionario amplio. Yo espero que el día de hoy esas preguntas sean resueltas y luego de escuchar las entidades, pues intervendré nuevamente. Muchas gracias, señor secretario.